Adelante. Muy buenas noches a todos, bienvenidos para la central. Es de mucha importancia el día de hoy tener como invitada especial a doctora María Luisa Domínguez. Ella es médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en medicina física y rehabilitación, egresada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el cargo de jefe de residentes en su promoción. Tiene un máster en geriatría y gerontología, egresada de la Universidad Galileo de Guatemala, diplomada en atención al adulto mayor en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es expresidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Medicina Física y Rehabilitación, pudiendo decirlo, Luigi, que la Junta Directiva en la cual presidió hizo miembro a nuestra asociación, de la Asociación Centroamericana, de la Latinoamericana, de la Mundial, activó y representó muy dignamente a los médicos rehabilitadores de Guatemala por su alto profesionalismo. Es médico evaluador de incapacidades del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Está cursando la maestría en Medicina Evaluadora y Peritaje Médico en la Universidad de Barcelona, España, y es catedrática de la Escuela Privada de Terapia Física y Ocupacional de Guatemala. Gracias, doctora Domínguez, por aceptar la invitación esta tarde. Para nosotros es muy importante en la central informativa de gerontología, porque nosotros queremos de verdad sumar a la vida de todos los que son seguidores nuestros, sus familiares, sus acompañantes y por supuesto también de todo el gremio profesional. Bienvenida para esta actividad y gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo es suyo. Mm. Su micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias, gracias por esa presentación y inicio con el agradecimiento también a doctora Karina Rodríguez por la invitación, porque siempre estamos acompañándola y dispuesta siempre a colaborar en sus retos, porque los retos de doctora Rodríguez son siempre para mejora, para participar en ese crecimiento de atención a las personas con discapacidad que ella busca y gracias también porque dejarme a mí colaborar en poquito Ujú, esta noche con mucho cariño. ujú. Vamos entonces, ay, solo voy a pedir que me habiliten para Para dar para compartir compartir pantalla. pantalla, sí. Gracias, Espera, un ratito. Ya está. gracias, muy amable. Ujú. Listo. Bueno, entonces el tema del día de hoy, vamos con el abordaje geriátrico del síndrome de dismovilidad. A pesar de ser un tema, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, Gracias, muy amable. sí. A pesar de ser un tema que aparentemente es muy conocido, hoy por hoy me doy cuenta que nunca es un tema trillado hablar del adulto mayor y los trastornos del movimiento que puede tener el adulto mayor. Es importante conocer los conceptos generales que se deben relacionar al abordaje del adulto mayor. En Guatemala, como en otros países latinoamericanos, el término de adulto mayor se relaciona al término para designar a las personas de 60 años de edad o más. Esto no es sinónimo a enfermedad ni discapacidad. Se relaciona más al término de envejecimiento, que es un proceso fisiológico que ocasiona cambios físicos, bioquímicos, funcionales, psicológicos y cognitivos que pueden producir una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Esto nos lleva de la mano con el término de vejez, al cual todos vamos encaminados. Ojalá que todos podamos llegar a esa etapa de la vida, que es el último ciclo de la vida desde el punto de vista social, un estado de cambios en relación con la situación en la sociedad. Como rehabilitadora, siempre trato la manera de incluir en estos temas la importancia que tiene la rehabilitación en el abordaje del tratamiento del adulto mayor, además del geriátrico, el tema de rehabilitación como un conjunto de intervenciones que se utilizan para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad que puedan tener las personas con condiciones de salud en la diferente interacción que tienen con su entorno. Estas condiciones de salud en una persona mayor
se pueden enfocar con el término de enfermedades, trastornos, lesiones, traumatismos congénitas y todo lo relacionado al envejecimiento, que no está de más recordar, no es enfermedad, no es discapacidad, envejecimiento es un proceso fisiológico. Geriatría, que es una rama de la medicina que se ocupa de la atención de la persona mayor en salud y enfermedad, se consideran términos clínicos terapéuticos preventivos que incluyen también el proceso de rehabilitación en busca de mejorar la calidad de vida de las personas en esta población. El rol del fisiatra y de geriatra que pretende empatar ambas especialidades, tanto la medicina física y rehabilitación como la geriatría, que este es el abordaje que se le da al síndrome de dismovilidad, busca que a la persona mayor se le realice una evaluación diagnóstica funcional, es decir, cómo está la persona mayor en relación a su función motora, su función psicológica, su función dentro de la sociedad. Se prescribe el tratamiento terapéutico, clínico y o intervencionismo. Se utiliza y se debe integrar en un equipo transdisciplinario para plantear metas terapéuticas y de esa forma decidir si el mejor abordaje de la persona mayor puede ser un tratamiento ambulatorio o puede ser un tratamiento intrahospitalario, dependiendo de la condición de cada persona. Aquí enumero las 8 causas más frecuentes por las que la persona mayor consulta al servicio de rehabilitación y de geriatría. La primera causa, como a cualquier edad, es el síntoma dolor. Esa es la primera causa por la que el adulto mayor nos puede consultar. La segunda, disminución de la funcionalidad, hablando desde el punto de vista del aparato locomotor. Puede ser también un trastorno de la marcha, trastornos sensoriales, alteraciones de las funciones mentales, problemas de comunicación, psicológicas y también compromiso de la capacidad sexual, ya que las personas mayores no son asexuales, por más que tengan cualquier población de cualquier edad, puede llevar ese compromiso de la capacidad sexual a consultar a un facultativo en salud. El adulto mayor, la persona mayor, lleva consigo una serie de enfermedades, síntomas, signos que generalmente se complementan o se pueden empatar en un síndrome geriátrico, porque muy pocas veces la persona mayor lleva un síntoma aislado. Este síntoma aislado puede estar acompañado de un conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que generan o son potencialmente generadores de una incapacidad funcional. En esta imagen vemos que un síndrome geriátrico, un síntoma o un motivo de consulta de la persona mayor al geriatra o a un médico general es la punta del iceberg de todo lo que la persona puede conllevar. Y es que el adulto mayor no llega solo. Ese, por ejemplo, dolor de hombro que el paciente mayor puede llegar a consultarnos es solamente la puntita del iceberg de toda su historia de salud de enfermedad. En ellos es importante descubrir que es todo lo que traen consigo una molestia, una sintomatología que no es exclusiva, no es aislada. Y es que el adulto mayor tiene generalmente una mala continuidad de los cuidados de salud, no porque sean dejados, no porque no quieran consultar, sino porque nuestros adultos mayores de hoy, nuestras personas mayores de esta era, de esta etapa, están acostumbrados a tener un umbral del dolor más alto que los de nuestros jóvenes. Nuestras personas mayores, población trabajadora, población sin excusas para trabajar, que están acostumbrados a llegar a laborar con fiebre, con diarrea, con síntomas gripales, aquellos que nunca faltan a sus compromisos, tampoco consultan frecuentemente. Ellos cuando deciden consultar es porque verdaderamente la gotita rebalsó el vaso. Entonces, esa mala continuidad de cuidados no es por dejadez, sino porque no tienen, no, seguramente no tuvieron algunos de ellos esa costumbre de cuidados de salud. Algunos pueden llegar con nosotros con una polifarmacia.
exceso de fármacos que tenemos que investigar, que indagar, evaluar un diagnóstico médico que pueda estar incompleto, que algunas veces llegan a consultas, pero por temas de tiempo, temas de recursos económicos, se quedan a la mitad del diagnóstico. El diagnóstico puede estar incompleto, entonces hay que volver a indagar, volver a evaluar a esa persona para saber si hay algún diagnóstico médico incompleto que esté enmascarando algunos de los males que pueda tener. Las manifestaciones pueden ser sumativas y atípicas en nuestras personas mayores y una evaluación larvada y silenciosa. Estas son las 4 características que no podemos perder de vista en la atención a una persona mayor, atención en salud. Ellos, a diferencia de los jóvenes, de los niños, de otras poblaciones etarias, las personas mayores tienen la característica de que su sintomatología puede generar autoperpetuación. Quiere decir que muchos de ellos pueden estar en un círculo vicioso. Este efecto genera, por ejemplo, que la persona mayor, por dolor, trata de disminuir las actividades que le generan dolor. Entonces, si movilizar una parte del cuerpo me da dolor, entonces no la muevo para que no me duela y pueda seguir con el resto de mis actividades. Pero esa disminución de movilizar genera más dolor, menos movimiento, más dolor, y ese es el círculo de autoperpetuación en algunos de los síntomas de la persona mayor. Otro componente importante en ellos es establecer la progresión, el efecto lineal. Una sintomatología en la persona mayor, sabemos que el objetivo del facultativo no es regresar a una salud de cuando era joven, no es retroceder, no es mejorar por completo la salud, porque esa enfermedad lleva un efecto lineal. Puede ir progresando, puede ir deteriorando por el propio proceso de envejecimiento, por el propio proceso fisiológico. Tenemos que saber acompañar ese proceso para establecernos nuestras metas terapéuticas también. El tercer componente es el de ampliación. La persona mayor que puede tener una sintomatología X, se puede sumar otra sintomatología que expande el efecto de la primera. Entonces, si tenía, por ejemplo, la persona un dolor y a esto se le suma una limitación cognitiva porque tiene alteración de la memoria, eso ocasiona también algún trastorno de la marcha, cada uno se va expandiendo y va haciendo que sea mayor el deterioro en la persona. El cuarto es que la persona mayor puede tener deterioro múltiple por efecto de bomba de racimo. Las bombas de racimo son como las que recordamos en la guerra, cuando el objetivo de estas bombas era tirar una bomba y que varias partículas cayeran en diferentes partes y caen silenciosas. No sabemos nunca en qué momento se van a detonar para causar daño. Así es la persona mayor. Puede tener algunas sintomatologías, algunas enfermedades o patologías silenciosas que están esperando un pequeño detonante para causar ese efecto de bomba de racimo. Entonces, en ellos es importante tener en cuenta estos 4 componentes porque estos no los vemos en otras poblaciones. Estos componentes son exclusivos de la persona mayor. Es por eso que es necesario valorar a la población geriátrica de una manera integral, encontrar en ellos, por eso los coloqué acá en 3 ejes temáticos. El primer eje que no puede faltar cuando se hable de la atención a la persona mayor es el diagnóstico motor. ¿Cómo está su función motora? El segundo eje, el diagnóstico de enfermedades concomitantes. Si tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, cualquier enfermedad, no lo podemos perder de vista. Y el tercer eje, indispensable, es el diagnóstico social para poder tener ese abordaje integral en nuestras personas mayores. En esta diapositiva trato de resumir todo lo que se trata a la relación del envejecimiento que tiene en el cuerpo, que tenemos que estar alerta y al tanto en la persona mayor. Nuestro cuerpo envejece de diferente manera. Por ejemplo, el pelo. Cuando va envejeciendo nuestro pelo, vamos a ir viendo que cambia de color. Algunas personas se vuelve gris, canado.
Cuando vemos un pelo cano, un pelo blanco, pues sabemos que el pelo ha envejecido y eso hace la apariencia de la persona mayor característica que nosotros podemos tener en mente. Pero no todos los pelos envejecen de la misma manera, ni del mismo color, ni de las mismas tonalidades. Así es el resto de nuestro cuerpo. La masa muscular, por ejemplo, envejece y la manera de envejecer es disminuir el tamaño de la masa muscular. Aumentan los depósitos de grasa en la persona mayor y disminuye la masa muscular. Eso da menos fuerza, menos resistencia. La densidad ósea, el hueso, envejece disminuyendo la densidad ósea, iniciando con una osteopenia, posteriormente una osteoporosis probablemente, y esto está más acelerado en las mujeres por el efecto hormonal, sobre todo en la menopausia. Este envejecimiento óseo va a causar deformidad, cambios de postura, alteración de la marcha, entre otros. Las articulaciones también envejecen y estas envejecen siendo más rígidas. Disminuye la cantidad de cartílago, el depósito de minerales y las pueden hacer más quebradizas. El tejido conectivo pierde elasticidad. Eso es lo normal, como envejecen los tendones. Pierden elasticidad y hacen que la articulación sea menos elástica también. Otros cambios relacionados al envejecimiento están los neurológicos, cardiovasculares y los emocionales. No todos, como decía al inicio, envejecemos de la misma manera. Y aquí tenemos en la diapositiva la imagen de dos personas de la misma edad, dos personas de 75 a 80 años. Pero vemos que la imagen de la izquierda, la persona mayor con una masa muscular mucho más delgada, probablemente durante su vida estuvo más preocupada al trabajo, a la familia y pues se ocupó poco de su condición física. Mientras que la persona que cubrí con el círculo en la cara, pues tiene una mayor masa muscular. Esta persona en cualquier momento de su vida, y por la masa muscular me atrevo a decir que desde, desde adulto joven, comenzó a invertir el tiempo en su salud, en su condición física. Entonces vemos dos masas musculares de la misma edad, pero envejecidas a diferente ritmo, de diferente forma. Entonces en ellos tenemos que evaluar también la historia de salud, cómo fue su historia de salud, condición física, actividad física, para saber cómo está el proceso de envejecimiento en cada una de las etapas. Anteriormente en geriatría se hablaba por separado de estos dos términos. Se hablaba de osteopenia y se evaluaba de manera independiente la sarcopenia. Hoy por hoy, para los geriatras, este es un binomio que no se puede separar. Hablamos del término osteosarcopenia, porque estos van de la mano indiscutiblemente, no se pueden separar. Si una persona mayor tiene disminución de la densidad ósea, seguramente también tiene disminución de la masa muscular. Entonces se aborda y se trata la osteosarcopenia de manera integral para disminuir el riesgo de caídas, para disminuir el riesgo de fracturas y mejorar la movilidad de la persona mayor. El hueso envejece también de diferente forma y vemos en esta imagen que el hueso comienza a envejecer a partir de los 20 años de edad. Dentro de las teorías del envejecimiento, y es que hay muchas teorías de envejecimiento en geriatría, la teoría celular y molecular nos habla que nosotros comenzamos a envejecer a partir de que se detiene el crecimiento y desarrollo. A partir de que nacemos, comenzamos a crecer, a desarrollarnos, pero en altura, por ejemplo, el hueso deja de crecer en las mujeres hacia los 18 años y en los varones hacia los 22 años. En promedio, a los 20 años, nuestro hueso deja de crecer y comienza a envejecer. Así es que a partir de los 20 años, los huesos de todos los seres humanos comienzan a deteriorar, a envejecer. El músculo envejece un poco más retardado. A partir de los 30 años comienza a envejecer el músculo. Iniciamos el proceso de sarcopenia. Eso quiere decir que todos vamos a este proceso de envejecimiento, pero conocer la edad en que comenzamos a envejecer, conocer cuál es el proceso en que envejece, nos permite acompañar
a la persona que está en el proceso de envejecimiento y poder tener un abordaje ideal en cualquiera de las sintomatologías que pueda presentar. Los tendones y los ligamentos se vuelven más duros, más quebradizos por esa disminución del tropocolágeno y disminución de la vascularización. Es por eso que debemos tener una prescripción adecuada en cuanto al ejercicio terapéutico de la persona mayor, que no es la misma que para un niño ni que para un adulto joven. Hay características especiales que tenemos que tomar en la persona mayor para mejorar estas condiciones de envejecimiento, tomarlas en cuenta para las modalidades de medios físicos que seleccionemos, medicamentos, sea intervencionismo o manejo del dolor. Es por eso que el tema que quisimos abordar esta tarde es el tema de síndrome de dismovilidad. Y es que este síndrome está encausado por el envejecimiento de la masa muscular, por el envejecimiento del hueso, de los tendones, de las articulaciones, de ligamentos. Todo este envejecimiento osteomuscular nos lleva a un síndrome de dismovilidad en la persona mayor. Este es un concepto que se ha gestado desde 2002 de la mano con la necesidad de definir la normativa de ingreso de pacientes a ciertos programas de tratamiento rehabilitativo. El término de dismovilidad, si descomponemos la palabra, el prefijo dis significa molestia, dificultad o imposibilidad. El sufijo movilidad significa moverse, puede ser mover una parte del cuerpo o mover todo el cuerpo para trasladarnos de un lugar a otro. De esta forma, nosotros podemos estar em, inmersos en lo que se trata a la imposibilidad de la persona mayor para moverse o para mover una parte del cuerpo. Esto es secundario a situaciones de origen que puede ser biológico, mental, social, espiritual o funcional, que afecta la calidad de vida y que puede tener riesgo de progresión. Anteriormente, el término de dismovilidad se trataba o se abordaba con el término inmovilidad. Desde el punto de vista legal, ya no se utiliza el término de inmovilidad para la persona mayor porque esto lleva a cierto tipo de responsabilidad. La persona mayor, como los niños, son poblaciones vulnerables que necesitan mayor cuidado. Algunos de ellos requieren de cuidadores, por ejemplo, para movilizarse. Entonces, si se hablaba de que una persona mayor no se movilizó, eso es responsabilidad de la persona que estaba a su cargo. Esto podía tener resultado en actuaciones sanitarias, configuración legal. De hecho, dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos por la no movilización adecuada son las úlceras por presión. Estas úlceras por presión, que son lesiones en la piel, se pueden utilizar como biomarcadores de maltrato ante una demanda de una persona mayor que el cuidador no lo cuidó, valga la redundancia, de manera adecuada, se puede demandar si se determina que tras esa falta de movilidad o de cuidados, se creó en la persona mayor una úlcera por presión. Son biomarcadores legales que pueden llevar a efectos de tipos de responsabilidad diferentes. Entonces eh, está prohibido que en un centro de atención a la persona mayor le aparezca una úlcera por presión. Eso es ilegal, no debería de suceder. Si sucediera porque pues ya la persona mayor llevaba una lesión en la piel, porque tiene algunos factores de riesgo, se tiene que documentar, pero que no sea por una falta de movimiento a la persona mayor. Entonces, se omitió el término de inmovilidad y fue desplazado por dismovilidad para que no creara ese tipo de responsabilidad legal. Es por esto que el diagnóstico de dismovilidad es muy importante dejarlo documentado, saber de qué se trata y cómo abordarlo en la persona mayor, sobre todo para disminuir esa limitante, esa deficiencia motora que puede tener la persona. El primer eje para poder abordar este diagnóstico corresponde a cómo se instaló. Si una persona mayor está acostumbrada, por ejemplo, a ser una persona autónoma, independiente,
nuestras personas mayores que van de compras al mercado, que suben al transporte público, caminan en la calle, a diferentes edades. Hoy por hoy nuestras personas mayores buscan ser más independientes. Pero si le cuesta hacer esos movimientos, ¿cómo se instaló? El primer eje del término de dismovilidad corresponde a la forma de instalación. ¿Será que fue larvada o fue aguda? Esas son las dos formas en que se puede instalar la dismovilidad. Larvada significa que es poco a poco. Por ejemplo, en el término de un año, que comenzara a disminuir sus salidas. Antes salía todos los días, ahora solo sale 2 o 3 veces a la semana. Antes subía el transporte público, ahora prefiere irse solo a pie. Antes caminaba de manera independiente, ahora puede usar bastón y vemos que va deteriorando su movimiento, se va limitando su movimiento de manera progresiva, sumativa y de manera larvada. Si no fuese así, por ejemplo, que la historia de la familia es que ayer él estaba caminando, salía al transporte público, pero hoy en la mañana dejó de hacerlo. Cuando es agudo, nos permite establecer otros diagnósticos. Por ejemplo, si es larvado, puede ser por un síndrome metabólico, déficits nutricionales, alguna alteración cognitiva. Pero si es algo agudo, podemos pensar en una caída, una fractura, un infarto cerebral, un infarto agudo, un infarto, un ACV, un infarto cerebral, depresión, algo emocional. Entonces, poder saber la forma de la instalación nos permite determinar la etiología, qué es lo que está ocasionando este trastorno de dismovilidad en la persona mayor. El primer eje, la forma de instalación. Segundo eje, si una persona mayor deja de moverse como lo hacía anteriormente, debemos definir si es reciente o antigua, si es hace un año o si es de más de un año. Tiene 10 años de que ya no hace lo que hacía cuando tenía 30, 40. Debemos establecer hace cuánto tiempo que esta persona tiene esa dificultad para moverse. Y el tercer eje es etapificarlo, saber en qué etapa de la dismovilidad se encuentra nuestra persona mayor, nuestro paciente. Para eso se establece y se proponen estas 5 etapas del síndrome de dismovilidad. Este es el abordaje que quisiera que hoy quedara en todos los oyentes. Cuando tratamos por cualquier situación de salud, cualquiera que sea, a una persona mayor, puede ser nutricional, emocional, cognitiva. Esto va para psicólogos, nutricionistas, médicos en cualquier atención en salud, fisioterapistas, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, cualquier profesional que tenga atención en salud a personas mayores, es importante que sepamos en qué etapa de la dismovilidad se encuentra nuestra persona mayor, porque su intervención se va a ver reflejada probablemente en una mejora en la independencia de nuestro paciente, en una mejora de su movilidad. Hay 5 etapas de la dismovilidad. La etapa 1 corresponde al paciente de pie. Nuestras personas mayores que independientemente de la edad pasan la mayor parte del día de pie, parados, ya sea caminando, ya sea haciendo actividades en la casa, dentro o fuera de la casa, pero están de pie. Estas etapas, cada una de las 5, se subdivide en 2 subetapas. En la 1A es nuestra persona mayor que camina sin ayuda. Es independiente, va y viene sin ayuda. La 1B es la persona mayor que camina con alguna ayuda, por ejemplo, un bastón, un andador, ayuda de terceros, de un familiar. Camina, pero requiere algún tipo de asistencia. Esa es nuestra etapa 1. Pacientes mayores de pie. La etapa 2 de la dismovilidad es cuando nuestra persona mayor permanece la mayor parte del día sentado. Aquellas personas mayores que, por ejemplo, se la pasan en una silla, puede ser viendo tele, platicando con la familia. Algunas personas mayores y que yo veo frecuentemente en la calle es que la familia los pone cerca de la puerta de la calle, les pone su sillita
Les abre la puerta y los dejan ahí como para que se entretengan viendo pasar gente, saludando, porque nuestras personas mayores no todos son tecnológicos, no son de los que van a estar metidos en el celular, la computadora, la televisión. Ellos prefieren entretenerse viendo a la calle pasar gente. Si la mayoría del día pasa sentado, se encuentra en etapa 2 de dismovilidad. En la 2A, la persona mayor se sienta y se para solo, es decir, él es capaz de sentarse y ponerse de pie y sentarse solo en la silla. La etapa 2B le deben ayudar. Necesita de una persona que le ayude a pararse, a sentarse, necesita de alguna ayuda, pero la mayor parte pasa sentada. La etapa 3, 4 y 5 son las personas mayores que permanecen la mayor parte del día acostados en cama. Es aquí donde probablemente requieran mayor intervención. En la etapa 3, que permanece la mayor parte del día acostado, el adulto mayor en la 3A puede salir de la cama. Se la pasa mucho tiempo en la cama, pero si él quiere puede levantarse al baño, tomar una ducha, levantarse a comer, puede hacerlo solo. En la etapa 3B, el paciente pasa en cama, pero no puede salir solo. Sí se puede sentar y se puede sentar en la orillita de la cama para hacerlo todo cerca de la orilla de la cama, pero no puede salir de la cama de manera independiente. En la etapa 4, la mayor parte del día pasa acostado y en la 4A puede movilizar sus extremidades superiores e inferiores. Cuando vemos al paciente mayor, a la persona mayor, le pedimos que mueva sus brazos, sus piernas y lo puede hacer de manera independiente y también puede realizar giros de manera independiente. Quiere decir que va a dar vueltas dentro de la cama sin que nadie lo ayude. En la 4B, la persona mayor puede movilizar extremidades superiores e inferiores, pero necesita ayuda para los giros. Él quiere darse vuelta, pero no puede hacerlo de manera independiente. Tiene que llegar alguien para darle vuelta. En la etapa 5, es una persona mayor que permanece la mayor parte del día acostado. En la 5A puede expresarse y darse a entender. Este paciente no se mueve, no genera ningún movimiento de extremidades superiores ni inferiores, pero sí nos puede decir, me duele, tengo hambre, tengo sed, sí se puede expresar y se da a entender. En cambio, en la 5B es nuestra persona mayor que ya no se puede mover, que no se puede dar giro sola, pero que tampoco puede expresarse. Entonces sí necesitamos estar investigando al menos sus necesidades básicas. ¿Y por qué es tan importante conocer la etapa de dismovilidad en que se encuentran nuestros pacientes? Porque al poder establecer en qué etapa se encuentra la persona mayor al momento en que nosotros lo vamos a atender, podemos establecer metas terapéuticas, guiar nuestro tratamiento, saber hasta dónde lo queremos alcanzar, qué es lo que pretendemos hacer, cuáles son los objetivos terapéuticos del médico, del facultativo, del familiar y del paciente, porque puede ser que el paciente tenga una meta terapéutica diferente. De esta forma, y es tan importante el síndrome de dismovilidad, que en Dinamarca para el 2012 se crea este continuum de dismovilidad, que es un semáforo. El semáforo en verde, si nosotros vemos el semáforo verde, se encuentra las etapas, la etapificación de la dismovilidad 1A y 1B. ¿Recuerdan que era cuando estaba de pie, nuestro adulto mayor que se encuentra de pie? Este es nuestro semáforo verde. Esto es lo que todos quisiéramos alcanzar para nuestras personas mayores, que la mayor parte del día hagan sus cosas independientes de pie, ya sea que necesiten o no ayuda para caminar de un lado a otro. En el semáforo en amarillo, en alerta, se encuentran a los adultos mayores que la pasan la mayor parte del día sentados. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos a una persona mayor en esta etapa, queda a un pasito, luego de la silla, el siguiente paso es que pase a la cama. Y no podemos permitir que nuestros adultos mayores lo pasen a a la etapa en rojo de una manera sin intervención, que nuestra intervención sea al menos que sea lo más prolongado el tiempo que pase ese de estado independiente, o qué mejor si lo podemos regresar a la etapa de pedestal, independencia
total al poder caminar o lo más cerca de la independencia posible. Pero dentro de la etapa en rojo, de la etapificación en rojo, si aún así llegamos y ya nuestra persona mayor está en encamamiento, en situación de cama, puede ser que lo querramos alcanzar. Lo encontramos en un 4A. En ese 4A, cuando el paciente mayor puede movilizar sus extremidades y puede dar giros, bueno, entonces quiere decir que también lo podemos asistir y ayudar para que se siente en la orilla de la cama, para que pase la mayor parte del día sentado y lo podemos ir mejorando poco a poco de acuerdo a la situación del diagnóstico motor, del diagnóstico de enfermedad y del diagnóstico social, cómo está la red de apoyo de la familia para lograr esas mejoras en la etapificación de la dismovilidad. ¿Qué pasaría si nosotros no lo etapificamos? ¿O qué es lo que ocurre cuando nosotros no tenemos claro este semáforo y no tenemos claro cuál es la etapa a la que lo queremos alcanzar? Ocurre que no nos damos cuenta en qué momento, pero si ahorita está en cama, no nos damos cuenta en qué momento nos pasó de estar sentado a estar en cama. Por eso es que es muy importante conocer el diagnóstico motor, porque esto nos va a permitir mayor independencia. Por lo tanto, al etapificar la dismovilidad, podemos intentar evitar progresión, buscar regresión, si podemos mejorar y estabilizar. Este es un objetivo indispensable, otorgar un pronóstico certero. Nos permite incluso presentarle a la familia cuáles son nuestros objetivos y plantear que ellos nos planteen los de cada uno. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de tratar con varios neurólogos que incluso me daban clase en la carrera de geriatría. Alguno de ellos me mandaba pacientes con ciertas condiciones, pero aprendí, y digo hace algunos años porque a partir de la experiencia, pues uno toma eh, muchas cartas de cómo poder abordar el tratamiento del adulto mayor y aprendí a tomar en cuenta indispensablemente cuáles son los objetivos de la persona mayor. Recuerdo que mi maestra para esta importante decisión fue una paciente mayor de 94 años que me envió un neurólogo por una distonía cervical. Esta persona mayor pues tenía contracturado la columna cervical y la mantenía en flexión. Entonces, cuando me la envía el neurólogo, luego de varios meses de diagnóstico, le habían hecho electromiogramas, estudios con aguja, estudios de imagen, para llegar al diagnóstico, pues que era una distonía cervical. Y el resultado de esta distonía es que la paciente tenía el cuello en completa flexión, flexionado completamente y no podía sostenerlo de manera voluntaria hacia dirigiendo la cabeza hacia arriba. Llegó conmigo la paciente y toda la familia y tomando en cuenta todo, pues yo les planteaba mis metas terapéuticas, las de la familia, pero cuando me acerqué a ella, la experiencia de vida me dijo es que, qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere? La familia me dijo, yo quiero que mi mamá coma, yo quiero que mi mamá se levante de la silla de ruedas, todo lo que quería la familia. Para mí mi meta terapéutica pues era mejorar la situación nutricional, cognitiva. Pero para la paciente su único objetivo era que ella quería ver a su familia. Cuando yo le pregunté qué es lo que usted quiere, lo que usted espera de mi tratamiento, que usted me ayude a ver a mi familia. Ella llevaba todos esos meses de ni siquiera poder ver a la cara a sus hijitos porque el cuello permanecía en flexión. Y ese era su único objetivo, ver a su familia. Cuando tomamos en cuenta algo tan importante que es la opinión del paciente, todo se debe enfocar en lo que ellos quieren. Claro que todos los objetivos son valiosos, pero no podemos olvidar ese objetivo primordial, que es lo que quiere la persona mayor. A partir de eso, yo no trato ninguna persona mayor sin primero preguntar, y ya no es el tercero al que le pregunto, es al primero al que le pregunto cuál es su objetivo, porque su objetivo va a ser mi objetivo número uno. Luego empezamos a listar todos los demás. Pero algunas veces ese movimiento que ellos requieren es tan esencial y tan básico como compartir con su familia. El resultado de mi intervención con esta paciente, para no dejarlos a la mitad,
es que luego de varias intervenciones, pues se logró ejercicios de facilitación, de propiocepción, para mejorar el movimiento, las amplitudes articulares de, de la columna cervical, no para lograr una fuerza muscular completa, porque eso no lo íbamos a lograr por la progresión de la enfermedad, del envejecimiento y todo lo que ya vimos. Pero al poder tener un poquito de amplitud articular, nos permitió colocarle una órtesis que era un collarín semirrígido. Con ese collarín semirrígido que le prescribimos por 3 horas al día, porque tampoco no podemos tenerla todo el día con ese tipo de órtesis, 3 horas al día distribuidas en comidas, en socialización con la familia, logramos el objetivo de todos. Entonces ella comenzó a comer, disminuyó su disfagia, comenzó a tener mejor estado nutricional, a compartir con su familia, cambió su estado de ánimo, cambió su deseo de vivir, mejoró su calidad de vida por completo con un collarín semirrígido 3 horas al día. Algunas veces, y por no decir siempre, los tratamientos en las personas mayores no son la última tecnología, ni los más caros, ni los que llevan la gama más alta de tecnología en ningún sentido. Para las personas mayores, los tratamientos tienen que ser los más sencillos, fáciles de comprender, los más baratos, económicos que puedan hacer en casa, y esos son los que exigen nuestras personas mayores de hoy por hoy, de esta era. Probablemente los que de nosotros alcancemos a envejecer o que podamos ver envejecer a nuestros jóvenes son tecnológicos, entonces van a ser adultos mayores tecnológicos. Ellos sí van a exigir tratamientos con tecnología, computadoras, celulares, pero nuestros adultos mayores de hoy por hoy, tratamientos sencillos, fáciles, económicos, y eso debe ser nuestro objetivo con las personas mayores. Etapificar la dismovilidad nos permite también comparar resultados tanto entre nuestros propios pacientes como con otros lugares. Ya para ir terminando, entonces, el abordaje terapéutico de la dismovilidad no debe olvidar ninguno de estos 3 ejes que mencionamos: motor, de enfermedades concomitantes, y del diagnóstico social. Este es uno de los ejemplos en los que podemos utilizar la etapificación de la dismovilidad, por ejemplo, aguda, en una emergencia, una caída, una fractura, fractura de cadera, tan frecuentes en nuestras personas mayores que debemos etapificarlo. ¿Cómo me está llegando esa persona mayor a la emergencia? En silla de ruedas, dependiente de la familia, requiere atención inmediata. Entonces podemos ir mejorando de una etapificación 4A a una 3, a una 2, incluso si fuese posible, dependiendo de la historia, a una etapificación 1. El diagnóstico social, que es muy importante, conocer la red de apoyo de la familia. Nuestras personas mayores pueden llegar a requerir de un profesional de la salud y a veces los vemos llegar con toda la familia. Llega la persona mayor y ¿quién es el paciente? Porque uno no sabe, llegan 8, 10 personas y ¿quién es el paciente? Es él, pero es que es mi abuelito, yo quiero entrar y yo soy la prima, pero yo soy el hijo y yo soy el otro nieto y todos quieren entrar. Qué bueno, ojalá que todos fueran así, porque algunas veces nuestras personas mayores llegan solas y cuando uno ve y busca en la sala de espera con quién viene, vengo solo. ¿Y cómo se vino? A pie desde mi casa, que queda a kilómetros de distancia. Es importante porque con ellos tenemos que saber cada cuánto los citamos, en qué horario. No es lo mismo el que llega con los 8 familiares que lo llevan Sí, acompañando al que sí, llega solo. Entonces tenemos que saber cómo está la red social para saber en qué horario, cada cuánto los citamos y conocer. Esto es algo indispensable en nuestro abordaje terapéutico para el paciente. Este es el resumen de lo que quería presentarles hoy. No olvidar, por favor, la importancia interesante. del diagnóstico motor, de las enfermedades concomitantes y el diagnóstico social para poder tener un abordaje adecuado, un abordaje que pueda complementar todo lo que nuestra persona requiere.
Y estas sí ya son para ir terminando y perdón que me prolongue No, un no, poquito no más importa, acá. no hay problema, no hay problema. Gracias, porque como parte de mis compromisos, y eso es algo muy personal, yo me hice el compromiso de nunca dar una plática en relación a mi especialidad geriatría sin tocar estas últimas dos partes. Yo dije, Ajá, cualquier lugar a donde yo lleve cualquier presentación de atención al adulto mayor, voy a hablar de la no violencia al adulto exacto. mayor y de los criterios éticos que tenemos que tener como persona para poder abordar de manera integral algunas formas de violencia que nosotros podemos pasar desapercibido, ¿no? Pero si yo estoy siendo amable, es, por ejemplo, despersonalizarnos. Como ya me dijeron que hay tantos términos que si no le voy a decir viejito, no le voy a decir, entonces me despersonalizo, ya, pasa adelante. ¿Y qué quiere? Y que despersonalizarnos es una forma de violencia. Son personas Ajá, que llegan con claro, cualquiera de nosotros y requieren atención. Por favor, exacto. sea la edad que sea, a cualquier grupo etario, pero sobre todo a las personas mayores, no nos despersonalicemos de ellos, no nos deshumanicemos, son seres humanos y todos vamos a esa edad. Como yo trato al adulto mayor, así voy a ser tratado en esa edad. Entonces tengamos en cuenta que son seres humanos. Tampoco los victimicemos porque no son víctimas, Ujú, son seres humanos y personas. No los ujú. infantilicemos. Si algún compañero me decía, es que yo le digo abuelito de cariño, sí, pero no es tu abuelito, no es el abuelito, Claro. no es el viejitito, no a todas las personas les gusta. Entonces, no los infantilicemos y menos los discriminemos, no a la discriminación. Es tan fácil tener estos principios éticos y ojalá, así como tenemos en cuenta tantas cosas que necesitamos para atender a una persona mayor. Yo, por ejemplo, en mi atención al adulto mayor necesito mi estetoscopio, mi esfigmomanómetro, mi goniómetro, pero no puede faltar dentro de mis herramientas los principios éticos, que no nos falte la paciencia para con todos los pacientes, pero sobre todo con los adultos mayores, porque ellos por su proceso de envejecimiento son más lentos que nosotros y requieren mucha paciencia. Intimidad, cuidar la intimidad de la persona, cuidar todos los aspectos relacionados al cuidado de su intimidad física, de su intimidad emocional, no ahondar a donde ellos no nos dejen ahondar, siempre tener ese respeto de la autonomía, darles esperanza sin que sea falsa, no somos TV offer para Ujú. ofrecerles venga conmigo una semana y lo voy a dejar como quinceañero. No, ¿verdad? Darles una esperanza razonable, pero no sordos esperanzadores. Si es que es la edad, es que me duele aquí, es la edad, pero es que también No, siento esto, es la edad. claro. No, siempre tener en cuenta que para cualquier adulto mayor, y ya lo vimos en la tipificación, siempre hay esperanza de mejorar el respeto tanto para ellos como para cualquier edad, saber cuidarlos, saber conversar. Y es que una persona mayor que va a buscar una atención, cualquiera que sea, solo con que los escuchemos, ya les hemos brindado el 99% de lo que ellos quieren, con que los escuchemos, sepamos escuchar y de lo que escuchamos del adulto mayor, siempre, siempre vamos a obtener algo positivo para nuestra vida, para nuestro actuar, para nuestro abordaje terapéutico. Entonces sepamos escuchar y sepamos conversar. Seamos hospitalarios con las personas mayores y que todo sea de manera proporcionada y no desproporcionada para con ellos. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Esto ya era sobre el resumen. Ujú. Dejo algunas lecturas sugeridas en la presentación que voy a compartir. Este es mi correo electrónico por si tienen dudas, si tienen comentarios, si yo les puedo servir en algo. Este es mi correo personal en donde estoy atenta siempre a cualquier situación o por poco que pueda colaborar, siempre es un gusto. Agradezco nuevamente la invitación, este espacio, estos espacios que no se vale desaprovechar a todos los oyentes, por favor, no desaprovechemos estos espacios, son perlas valiosas para cualquier tipo de atención y sobre todo en las personas mayores. Muchísimas gracias. Ujú. A ver, el micrófono. Ah, sí está acá. ¿Qué tal? Si me permite, bueno, lo quiero agradecer muchísimo a la doctora María Luisa Domínguez por su exposición.
muy clara, ya, y sobre todo lo valioso de su información y también de su visión, digamos, ¿no? Sobre lo que debe ser la atención a las personas mayores, que eso también es muy importante porque a veces también puede ser un profesional de la salud que a veces no tiene una visión gerontológica, por decirlo así. Entonces ve las cosas en forma muy sesgada, ¿no? Entonces hay una pregunta que me gustaría, que me gustaría indagar. Eh, Estos casos, su micrófono está apagado, Gladys. Ahora, Sí, sí. Uno de los casos es lo siguiente. Es una cuestión de la dismovilidad. Este problema que conduce hacia la dismovilidad tiene cuestiones que tienen que ver con con la prevención, pero incluso algunas personas o unas, digamos, en la actualidad, se dice que la vejez comienza ya más tarde, por decirlo así. ¿Por qué? Porque todas las imágenes que se relacionan con la vejez nos llevan supuestamente hacia la dismovilidad, ¿no? O sea, siempre, que de todas maneras te vas a inclinar tu cuerpo, que vas a tener que cargar el bastón, pero, pero debe haber, dentro de las investigaciones que ustedes hacen, por ejemplo, a partir de qué edad se comienzan ya a darse ese tipo de situaciones. Porque hay muchísimas personas, por ejemplo, que continúan corriendo hasta más de los 70 años y otros que por el contrario, ¿no? Creo que a los 50 ya están con problemas. Pero ¿cuál es han hecho un estudio de cómo, a partir de cuánto eso se vuelve más frecuente? Sí. muchísimas gracias, Luis, por la pregunta. Y es que esto es un objeto de la mayor inquietud que se tiene, Ujú. no solamente para conocer eh, la teoría del envejecimiento, sino que a partir de cuándo esto puede Ujú. causar efectos en la salud. Sin lugar a duda, Luigi, esto depende. ¿Cuál es la diferencia del proceso de envejecimiento y sobre todo de la Claro. dismovilidad? Ujú. Depende sobre todo de la historia de salud y de La historia. envejecimiento. La Es decir, historia. es Ujú. decir, la historia de vida. ¿Qué Claro, claro. tanta inversión hizo en la salud? Como usted bien dice, hay algunas personas que pueden llegar a los 80 años y Ujú. haciendo carreras de 21K y totalmente activos, pero depende de su historia de vida. No depende esto ni de la edad de inicio del envejecimiento, ni de la edad fisiológica que tiene, de la edad cronológica, sino depende cómo fue su historia de vida, de qué trabajó, Ujú. qué tipo de actividad física hacía, si hacía algún deporte, si hacía tenía algún cuidado de salud. Esto lleva a otras enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si una Ujú. persona no tuvo ningún cuidado, como usted decía, desde la edad joven, desde adultos jóvenes, los típicos, pensemos en nuestros jóvenes de hoy, Claro. sedentarios, en la computadora, en la tecnología, Pero hay qué que problema. entre menos se mueven, mejor. Ujú. Si me parqueo más cerca de las escaleras eléctricas, mejor. Busco un elevador Uy, para moverme menos. en lugar de ir con las Estas, escaleras. en lugar de buscar cómo movernos, buscamos cómo Ay, movernos menos. sí, Este sí. proceso de envejecimiento puede Es llegar a una dismovilidad preocupante, ¿ah? Preocupante. Sí, sí, sin ser personas mayores, Luis. Hemos visto sí, eh, aparatos locomotores de personas que aparentan tener 70 años y cuando uno le pregunta la edad cronológica, sí. 45, 50. Ni siquiera han Ajá. llegado a ser personas mayores y ya tienen un Ujú. proceso de Ya, ya. envejecimiento. De hecho, Luis, se habla de osteoartrosis degenerativa temprana cuando ocurre Uy, antes de los 60 años y que puede ser por factores hormonales, por otras enfermedades como diabetes mellitus, hipotiroidismo o idiopáticas relacionadas simplemente a que nunca se movieron en su juventud, a los que nunca hicieron deporte. Entonces hay una osteoartrosis ahí degenerativa está. temprana. Qué importante. As- Le quería comentar aquí sobre yo decía, me parece que cuando la persona desarrolla hábitos de actividad física en edad temprana, por ejemplo, tiende a mantenerlo. O sea, como que se vuelve ya un hábito de toda la vida. Y eso genera que aparezcan esas personas mayores que vemos
que a veces nos sorprenden por su movilidad, por su, ¿no? Por la, todo lo que pueden hacer, su flexibilidad y todo lo demás. Así es, O sea, mejor dicho, tenemos que ser más preventivos, me parece. O sea, eso es lo que yo veo. Necesitamos prevención. Y la prevención debe ser no cuando ya se inició la vejez, sino ya desde antes hay que ir ya perfilando a las personas, ¿no? Que definitivamente el que ha sido, como se dice, el flojito de la clase en actividad física cuando era joven, va a tener problemas serios más adelante. Y lo que acabas de decir es un tema que puede ser dramático, el que acabas de decir con respecto al excesivo uso de la tecnología, en la cuales se busca hacer el menor esfuerzo físico. Eso es terrible. Eso es terrible, es un panorama terrible, ¿no? así es. Y, pero los que siempre, o sea, hemos corrido, saltado, bailado y todo, normalmente continúa, No continúa se, eso. así Sí, es, no se continúa pierde. y se preserva ¿cómo se llama? Los ligamentos, los músculos que son justamente los que producen las flexiones del cuerpo, ¿no? De los brazos, las manos, se mantienen en una condición estupenda. Eso Así es. sí se puede hacer, pero ay, eso tiene que empezar desde antes, ¿no te parece? Así es, esto es, Luis, como hablar, yo le llamo a esto en las charlas Sí, invertir en salud. Esto es como sí, cuando sí, hablamos de un proceso de jubilación, porque cuando somos sí. jóvenes pensamos, no, esto no va a llegar, o de aquí a que llegue falta Ay, mucho. nunca Pero piensan necesitamos invertir en la salud. A veces buscamos nuestro día a día que está más enfocado en el trabajo, ir invirtiendo como para generar más en una cuenta de ahorro bancaria. Y estamos Ujú, enfocados en lo monetario y a la cuenta de ahorro del banco y el dinero y el dinero. Pero ¿cuánto de nuestro tiempo estamos invirtiendo en nuestro banco de la salud? Eso que decía Luigi es el ujú. banco de la salud, invertir tiempo desde jóvenes en nuestro banco de la salud para tener un Ajá, proceso de envejecimiento activo, positivo y que pues sea mucho mejor. así es. Está bien. ¿Alguna pregunta o comentario, Karina? ¿Cómo estás? No, pues siempre para mí es un placer escuchar a Lulis porque, pues, perdón, Sí. porque sí es una persona muy comprometida, muy profesional y por sobre todo con ese enfoque que buscamos dentro de la central, ese enfoque Así de es. derecho, ese enfoque integral, ese enfoque de respeto. Y sí, lo vemos en el día a día, esa parte del omitir la meta del usuario, ¿verdad? O sea, la Ujú. persona interesada es al último que se le pregunta, incluso a veces lo llevan y ni le han dicho que llega a una consulta médica porque han decidido hacer algo más, ¿verdad? Entonces, gracias, Luis, porque de verdad es para nosotros, ahí sí que es alimento directo a la central, porque son justo los ejes que fortalecemos y toda nuestra audiencia, pues sabemos, va a recibir mucho de ese ángel que usted tiene y pues veo la satisfacción en el jefe, entonces quiere decir que nos fue bien, Luis. Ay, qué bueno, Y, me alegra mucho. y yo le recomiendo a todos que usen las escaleras, no ascensores. Y si pueden correr hacia arriba, corran hacia arriba. Eso es lo que hago yo. Me gusta subir corriendo las escaleras, no me gusta caminar las escaleras. Entonces, esto siempre se lo digo a todo el mundo, porque le digo, yo tengo 62 años y ya uno dice, a los 62 años, ¿cómo vas a estar subiendo, corriendo y bajando las escaleras como si fuera? Pero lo hago. Y eso será porque siempre lo hice toda mi vida, creo. Creo que es por eso. Eso es lo que yo te decía, que hay una continuidad. El asunto es que la gente no se detenga o que en ese proceso se vaya a ralentizar, o sea, se comienza como que su metabolismo se vuelve más lento y ya se sientan, ya como se dice, Y demasiado seguro va a tiempo. llegar a los 80 y a los 90, Sí. Luis, va a seguir activado. Yo corro, ¿verdad? Ay, Dios. Bien, entonces, bueno, muy agradecido, muy agradecido a la participación de ustedes y ahora
Solamente, bueno, siempre voy a dar mi información de los, si me permiten, nuestros próximos eventos. Bueno, mañana sábado es a las 5 de la tarde nuestro programa gerontológico sabatino. Va a tocar dos temas relacionados con las personas mayores y también con el trabajo de los promotores gerontológicos. El primer tema, los promotores gerontológicos y su urgente necesidad de actualización conceptual y visión. Y el otro está relacionado con los gustos musicales y otros temas culturales en las personas mayores. Este tema luego lo estamos abordando en razón de que muchos promotores gerontológicos asumen que las personas mayores todos tuvieran los mismos gustos y escogen la misma música, o sea, están totalmente desencaminados porque es una variedad tal y estamos digamos, en el grupo de edad más diverso, más heterogéneo y tiene que ser, es un universo. Y después el martes 3 de septiembre vamos a entrevistar a la psicogerontóloga argentina Karina Berger, psicopedagoga y psicogerontóloga argentina, que vamos a hablar sobre la capacidad de adquirir nuevos conocimientos en las personas mayores de diferentes edades. Vamos a hacer un contraste ahí de la importancia de los hábitos adquiridos en el curso de la vida de dichas personas. En cuanto a, finalmente, tenemos un evento muy importante el 21 de septiembre, en que se va a realizar la primera actividad académica anual de la Red Internacional número 1 y que van a participar la licenciada Rosa Valentina Campos de Argentina, que es una especialista en actividad física, el doctor Carlos Miranda Videgaray de México, que también es catedrático de la licenciatura de gerontología en la Universidad de Chiapas, el magíster Judith Ávila Salas, nuestra subdirectora académica, que es de México, la magíster Alba Chavarriaga, también de Colombia, licenciado Richard León González de Perú, la licenciada Marcela Vázquez de México y la doctora Karina Rodríguez de Guatemala. Ellos estarán presentes pues en este importante evento de la actividad académica de la Red Internacional número 1 y por supuesto también la invitamos a que también la doctora María Luisa esté muy pronto con nosotros. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Hasta pronto.